de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. Somos REM, la red de manejo de plagas de Apresid. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos como enfermedades. Presentar a las disertantes y también comentarles ¿por qué hacemos este panel? ¿Por qué el panel de fitosanitarios? Sabemos que cada uno de los productores que está trabajando en el campo necesita de los fitosanitarios, de los agroquímicos para poder trabajar en la defensa de todo lo que sean plagas, enfermedades, malezas, y lo estamos tratando de hacer de una buena forma, tratando de hacerlo en donde los productos los hacemos con las aplicaciones adecuadas, tratando de buscar los productos que tengan el mejor EIQ, que tengan la mejor forma de realizar ya sea el manejo integrado, ya sea en plagas, en malezas, pero esos agroquímicos tienen un impacto. Y la idea es, con este panel, mostrar cuál es el residuo que queda, el impacto que queda, cuánto es grande, es chico, termina en el lote, dónde termina, y eso lo vamos a ver con las tres disertantes. Vamos a arrancar con Jorgelina, después va a ser Ana y después Julie. Y la idea es que vayamos viendo desde la parte general, con la parte del panel de Jorgelina, dando un marco general. Después va a estar Ana, mostrando la parte de los residuos que quedan en el lote, y Julie nos va a mostrar cómo se pasa de un producto, de un agroquímico a un residuo. Eso es interesante porque es como el límite, ¿no? Cuando nosotros tratamos de ver qué es una cosa o qué es otra, siempre tratamos de buscarla para determinar que una cosa es la esencia, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos tratar de ver qué es un agroquímico y qué es realmente un residuo y cuándo pasa de un lado a otro. Así que bueno, la dejo a Jorgelina, ahora la presentamos. Jorgelina Montoya es ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias, es investigadora de la Estación Experimental Anguil del INTA. Su expertise se relaciona con el manejo de malezas y herbicidas. Y el título de la charla va a ser Escenario de uso de fitosanitarios en Argentina. Hola, buenas tardes. Gracias, Santiago. Gracias a Apresid, a la invitación. Y bueno, brevemente voy a tratar de compartir con ustedes el escenario actual de uso de fitosanitarios en nuestro país, ¿no? Primero que todo tenemos que definir qué es un fitosanitario, ¿no? Y el concepto en general hace referencia a cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, a controlar, destruir cualquier organismo perjudicial, nocivo para la producción agropecuaria o para los productos de la producción, por ejemplo, granos almacenados, conservación de la madera. También suele tener algunas otras acepciones, se lo llaman plaguicidas, que viene de plagas, pesticidas, que es como una traducción de pest. Últimamente, en los últimos años, con una connotación negativa en cuanto a su toxicidad, agrotóxicos también. Pero el concepto apropiado para su uso es el de fitosanitarios. Inclusive agroquímicos tampoco, porque incluiríamos los fertilizantes en la definición esa. Así que vamos a estar hablando del uso de los fitosanitarios en nuestro país. Esta ha sido la evolución del mercado de fitosanitarios en nuestro país. Como vemos, fue creciendo en los últimos 30 años aproximadamente. Actualmente
tenemos un mercado de unos 373 millones de litros o kilos de productos formulados por hectárea, productos totales. Productos formulados, lo que me interesa hacer hincapié en eso, ¿no? Que no son principios activos. Esto es información generada y relevada por CASAFE, compartida por CASAFE. Durante un periodo no tuvimos ese dato, esa información del mercado argentino de fitosanitarios, y ustedes saben la importancia que reviste contar con datos estadísticos de lo que sea. Y en particular a nosotros nos interesa tener la información del mercado y el uso de fitosanitarios, porque eso nos permite un abanico de acciones, desde relacionarnos con el resto del mundo. Saben que cada día es más exigente las producciones, la calidad, la inocuidad alimentaria, la inocuidad de los procesos productivos. Nos interesa conocer para poder plantear políticas de mejora, de reducción de uso. Nos interesa conocer para plantear proyectos de investigación. ¿Por qué investigo en una cosa o en otra? Tengo que conocer esta información de base, como cualquier cuestión que haga las estadísticas. A partir de las estadísticas podemos construir. Bueno, como les decía, actualmente se comercializa aproximadamente 373 millones de kilos o litros de productos formulados. Acá están las citas, es información provista por CASAFE. Y vemos las diferencias que hay respecto a otros bloques o países productores con los cuales normalmente nos comparan o nos comparamos, ¿no? En general, ¿qué podemos observar del mercado argentino de fitosanitarios? Que de alguna manera, al igual que ha crecido en la superficie agrícola, y esta superficie ha sido acompañada también por la superficie destinada o cultivada en siembra directa, y vemos que la mayor proporción de los cultivos en siembra directa son maíz y sojas, que acompañan el crecimiento del área de cultivo. ¿Por qué me interesa destacar esto? Porque de los 373 millones de kilos o litros, 321 aproximadamente son de herbicidas, ¿no? Por eso también nos interesa profundizar en el estudio de los herbicidas, su optimización del uso, su eficiencia, y también, ¿por qué no?, las fugas que podemos tener del sistema. Así como les decía que gran parte son herbicidas, gran parte acompañan el área destinada al cultivo de soja y maíz, también en el resto de las producciones primarias se utilizan los fitosanitarios. Se utilizan en tabaco, en azúcar, en toda la producción frutícola, la producción forestal, la conservación de la madera, y aproximadamente todo esto suma unas 44 millones de hectáreas, lo que haría aproximadamente un consumo por hectárea aproximadamente de unos 8,34 litros o kilos de producto formulado por hectárea. ¿Por qué utilizamos los fitosanitarios? Porque existen las plagas, y las plagas comprometen la producción, no solo el rendimiento, sino también la calidad, si en términos de productivos estamos hablando, ¿no? Estas son imágenes ilustrativas. ¿Qué pasaría si no controlamos Alepo? ¿Qué pasaría si no controlamos el complejo de los yuyos colorados? Presencia de distintas plagas que afectan a otros cultivos cítricos, chinche diminuta en girasol. ¿Qué pasaría si no controlamos las plagas? Hoy en día contamos con las herramientas tecnológicas como los fitosanitarios. Sin embargo, reconocemos los alcances y las limitaciones que tienen estos. Y bueno, y como INTA es un compromiso nuestro desarrollar las estrategias de manejo de las plagas, y entre ellas la utilización de los fitosanitarios para manejarlas o controlarlas. Registros esto es información
de fuentes internacionales, de trabajos y papers publicados. Podrían esperarse, si no se utilizaran o no se controlaran las plagas con los fitosanitarios, por pérdidas por insectos de un 14%, por patógenos 13%, por malezas 13%. Igualmente, clasificado de otra forma, habría pérdidas de frutas de un 78%, verduras 54%, cereales 32% de pérdidas de producción, ¿no? Todo esto, si uno piensa que hay una merma de rendimiento, entonces deberíamos compensarlo con aumento de producción, de áreas de producción, ¿no? Destinar mayores áreas de producción que reemplacen las posibles pérdidas de rendimiento por el no uso de los fitosanitarios. Insisto, hoy hablamos de fitosanitarios porque son las herramientas con las cuales contamos. No quiere decir que no podamos ir pensando en otras estrategias, otros insumos biológicos, que bueno, hoy justamente y durante estos días en este congreso se ha hablado tanto y se avisora un panorama sumamente auspicioso. ¿Qué pasaría? Deberíamos reemplazar, este es un trabajo de una revisión bibliográfica, el mismo trabajo, acá está la cita si lo quieren ver. ¿Qué pasaría si no se utilizaran los fitosanitarios? Comparan, y las pérdidas de 16% a un 86% de pérdidas, y habría que aumentar, por ejemplo, en el caso de avena, esto es para Canadá y Estados Unidos, habría que aumentar 145.000 hectáreas. En el caso de maíz, 11 millones de hectáreas deberíamos destinar a la producción para compensar esas mermas productivas. Pero bueno, ¿qué pretendemos de un producto fitosanitario? En general, iba a decir otra cosa. Pueden ser de síntesis química o biológica. Esto también me interesa destacarlo. Entra en los biológicos, también son productos fitosanitarios, ¿no? Porque pretendemos controlar una plaga en un cultivo, hacen a la protección de cultivo y requieren de un registro al igual que los productos de síntesis. Presentan diferente grado de toxicidad. Por eso son productos fitosanitarios, son biocidas. Y por todo esto son sustancias reguladas. Esto que implica que sean tóxicos o tengan distinto grado de toxicidad, que es un agente que puede producir una respuesta adversa en un sistema biológico, dañando su estructura o su función y produciendo hasta su muerte, ¿sí? ¿Por qué decimos que son sustancias reguladas? Por estas cuestiones que presenté, y en nuestro país es el SENASA el organismo responsable de regular su uso y de regular su registro inicialmente. Y el registro es un proceso científico, legal y administrativo, mediante el cual examina sus propiedades físicas, toxicológicas, ecotoxicológicas, todas sus propiedades que hacen al control de las plagas, el etiquetado, los efectos sobre seres humanos y inclusive su embalaje. Todo su registro lo que pretende es asegurar que los intereses de los usuarios finales estén bien protegidos. Y por otro lado, ¿qué esperaríamos? ¿Qué propiedades debería tener un fitosanitario ambientalmente ideal, ¿no? O sea, que cumpla su función plaguicida, pero que también quede restringido ahí, que solo sus alcances sean positivos y no tenga limitaciones o alcances negativos, ¿no? Entonces esperaríamos que cumpla con el concepto de acción restringida. ¿Qué quiere decir? Que controle únicamente la plaga a la cual está destinado su uso. Si es una maleza, si es un hongo o un insecto, ¿sí? Y que, por otro lado, no se desplace fuera del sitio, fuera del sitio de aplicación. Y ahí ya empezamos a pensar que podemos tener problemas de deriva. Sabemos que si el lote tiene pendiente podemos tener pérdidas por escurrimiento superficial. Si hay eventos de precipitaciones importantes podemos tener pérdidas en el perfil del suelo que alcancen aguas subterráneas. Entonces empezamos a dudar si son ambientalmente perfectos, ¿no? Y degradarse a compuestos no tóxicos o inocuos para el medio ambiente.
usamos un compuesto que es el material parental, es una molécula original, sin embargo, se degradan en distintos productos de degradación, en distintos metabolitos, algunos están descriptos, otros no, otros se desconocen, así que hay ahí estado un espacio medio oscuro que no sabemos bien qué pasa con los metabolitos. Y cuando estamos en el punto 2, es ahí donde principalmente mediante el uso y las buenas prácticas de manejo, no estoy hablando únicamente de las buenas prácticas de aplicación, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, que no haya viento, el tamaño de gota, no es lo único. Eso es la primer parte, es el momento en que liberamos el producto en el ambiente. Sin embargo, después hay diferentes estrategias en las cuales podemos ir incorporando a nuestros manejos, a nuestra planificación del lote o de los campos directamente, de forma de mitigar estos procesos de fuga, de escape del lote básicamente. Como les decía, una vez que uno aplica un herbicida o cualquier fitosanitario, primero tiende a establecer un equilibrio con aquellos compartimentos del medio ambiente con los cuales tiene más afinidad. Si es un compuesto volátil, va a tender a pasar gran parte a una fase de vapor o gaseosa. Si tiene alta afinidad con el suelo, va a tender a quedar muy retenido al suelo. Si es muy soluble, va a tender a estar soluble en agua, a perderse en el perfil del suelo o por escurrimiento superficial. Y si tiene afinidad a quedar retenido en organismos, que está caracterizado por un tipo de una propiedad, por un coeficiente, también va a tender a acumularse en la biota en organismos no blancos, que bueno, eso va a desarrollar principalmente Julie en su exposición posteriormente, y parte de las estrategias para mitigar las pérdidas en el suelo o en el agua va a estar compartiendo con ustedes Ana Clara. A partir de estos procesos de transferencias, que es un proceso inicial, de acuerdo a la afinidad que tengan estos fitosanitarios con las diferentes esferas ambientales, a partir de eso después también puede haber transporte de una esfera ambiental a la otra, porque si quedó si en forma de vapor en la atmósfera, sabemos que se traslada, se transportan y se depositan, tal vez cuando cambie la condición ambiental, cuando haga más fría, se depositen a unos cuantos kilómetros más allá. Y varios de ustedes seguramente tuvieron alguna experiencia o conocen algún proceso de este tipo por algún hormonal, por ejemplo, ¿no? También hay procesos, hay procesos de lixiviación, que quiere decir quedó en la parte superficial del suelo, hay procesos de pérdida y transporte en el perfil del suelo, escurrimiento superficial, y bueno, todo esto puede ser, todos estos procesos pueden ser caracterizados, pueden ser modelados, y es una forma de trabajar también, tener estos caracterizados, el comportamiento de cada uno de los fitosanitarios en el ambiente, y nos permite conocerlos mejor y ajustar su manejo posteriormente. Inclusive la posibilidad de contar con estos parámetros nos brinda la oportunidad de tener indicadores de uso, comparar una estrategia respecto a otra, comparar una explotación agropecuaria respecto a otra, comparar el manejo de un país respecto al otro, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que contar con esta información de base, que es parte de la investigación científica en la cual algunos de nosotros nos desarrollamos. Bueno, conocemos que hay desbalances de uso, fugas de los productos que conducen a la degradación ambiental y comprometen la funcionalidad de los ecosistemas y la salud de los suelos. Y por otro lado, cuando empezamos a pensar en todas estas cuestiones, empezamos a pensar que si no usamos los fitosanitarios, comprometemos la producción. Pensamos que tal vez entonces nos va a hacer falta mayor superficie o área destinada a la agricultura. También pensamos que si no usamos bien los fitosanitarios los podemos perder y contaminar aguas.
Entonces, viendo los objetivos de desarrollo sostenible, algunos de ellos, los más afines a este tema, vemos que entramos como en conflicto, ¿no? Porque, ¿cómo me voy a dar el lujo de tener pérdidas de cosecha? Después hablamos de la distribución, pero bueno, hablemos de volúmenes macro. ¿Cómo voy a hablar de pérdida de cosecha y no voy a pensar que es parte de la alimentación y de la nutrición en la salud y el bienestar? Pero esta ya entra en conflicto también con que qué pasa si tengo residuos de fitosanitarios en alimentos, ¿sí? Entonces ahí ya empiezo a tener otros conflictos. Lo mismo pasa con el agua. ¿Qué pasa si tengo aguas contaminadas? Producción y consumo responsables. Es ahí donde nosotros como productores agropecuarios, nosotros como el INTA tenemos que trabajar y fortalecer nuestras miradas en la producción y consumo responsables. Entramos entraríamos también en cortocircuito en la superficie, cómo vamos a seguir forestando para hacer más superficies a costa de no usar fitosanitarios, pero por otro lado también sabemos que podemos comprometer la biodiversidad, la vida silvestre. Entonces, el aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre. Eso así lo describen los objetivos de desarrollo sostenible. El consumo y la producción mundiales, que son fuerzas impulsoras de la economía, y ni qué hablar de nuestro país, dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos. Todo el tiempo estamos usando el medio natural y los recursos naturales nosotros para producir alimentos, entonces nosotros mismos entramos como en un conflicto en cuanto al cuidado y el uso responsable de nuestros propios recursos. Y gestionar sosteniblemente los bosques, la lucha contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Todo esto también confluye en el objetivo número 15. Cuando utilizamos fitosanitarios tenemos que tener como una premisa general de seguridad, y es que si se usan de una forma desaprensiva y sin los conocimientos necesarios, es que podemos estar provocando graves problemas medioambientales y de la salud de quienes los manejan en particular, ¿no? Porque ante todo, y el primero que está más cerca del uso y del impacto y del riesgo, porque el riesgo es eso justamente, cuando hablamos de riesgo, ¿qué es? La toxicidad de algo por la exposición. Si tiene cero toxicidad no me preocupo. El problema es cuando tiene algo de toxicidad y una alta exposición, ¿sí? ¿Y quiénes son los más expuestos? A ver si alguien se anima a hacer los operarios. Los operarios. Es importante centrar los esfuerzos en utilizar las mejores prácticas de gestión de los productos fitosanitarios. Ya hablamos de la gestión, de todo, qué hacemos con el residuo, no solo la buena práctica que vamos a emplear para optimizar su uso, sino la gestión tiene que ver con las políticas públicas, es amplio lo que hace a la gestión. Hablamos del conocimiento para un buen uso de los fitosanitarios. Los ingenieros agrónomos tienen las actividades reservadas a esto. Deberían ser los únicos que están habilitados para recomendar, para gestionar proyectos de uso, para recomendar, para recetar, para comercializar. Es el ingeniero agrónomo, es el que tiene las herramientas y el conocimiento para ello. Pero no nos quedamos con la información que obtuvimos hace 25 años atrás cuando nos recibimos. Requerimos de una formación y una capacitación permanente, entre otras cosas, porque al principio lo que comenté es que son sustancias reguladas. Y como son sustancias reguladas, requerimos una fuerte capacitación y actualización. Salen productos nuevos, cómo se comporta, qué propiedades tiene, toxicológicas, es lixiviable, qué pasa con este producto. Ya cierro, ya termino. Bueno, es por ello que varias provincias tienen instrumentados sus programas de capacitación anual,
donde tienen que renovar, o por lo menos, no sé si una licencia, pero sí estar registrados y actualizados. Generalmente esto median los colegios de ingenieros agrónomos y las direcciones de agricultura o la figura correspondiente a cada provincia, ¿no? Y los otros que merecen una gran atención, no solo por la responsabilidad que recae sobre ellos al momento de hacer una aplicación, porque es una gran responsabilidad la que recae sobre los operarios, sino también, como mencionó la señorita, son la población más expuesta al uso de los fitosanitarios, al manipuleo permanente, con lo cual merecen tener la mayor atención posible para el cuidado de su salud. ¿Qué pasa en nuestro país respecto a estos temas? ¿Se estudian? ¿No se estudian? Una reciente publicación del año 22 de un grupo de trabajo brasilero hizo una especie de revisión bibliográfica en la que analizó los contaminantes heredados serían, o sea, los más viejos y los emergentes, qué está pasando en cuanto a su ocurrencia en el ambiente y en muestras de alimentos, ¿no? Y ¿qué vemos de esto? Que los fitosanitarios no son los únicos contaminantes que hay en el ambiente. También merecen su atención todos aquellos productos de protección personal, farmacéuticos, me acerco y no empiezo a ver. Sí, los impermeabilizadores, drogas ilícitas, retardantes de llamas, dioxinas, microplásticos, distintos otros, los volátiles, distintos otros productos, y lo que analizaron fue cómo es la participación en la ciencia de los distintos países de América Latina y cuáles fueron las principales matrices estudiadas y cuáles fueron los principales contaminantes estudiados. ¿Y qué estudiaron? En muestras de alimento, en el compartimento de las distintas esferas ambientales, de alguna manera que les comenté, en el compartimento acuático, suelos y sedimentos, y en el aire, ¿no? ¿Y qué vemos? Los puntitos rojos, aquellos, toda esa es producción científica brasilera. Después sigue México, y en tercer lugar está la Argentina, y va decayendo Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica y Uruguay, ¿sí? De la distribución de las matrices o las esferas ambientales, podríamos decir, en las cuales fueron contempladas en la revisión bibliográfica, ¿qué podemos observar? Que los más frecuentemente hallados fueron los productos fitosanitarios y los productos farmacéuticos, y que predominan en agua. Esos fueron los trabajos que hallaron en la revisión bibliográfica. Estuvieron relacionados principalmente con esto, con muestras de agua y fitosanitarios y productos farmacéuticos. Y si vemos en Argentina, cuál es la participación de Argentina en todos estos distintos matrices que se analizaban para ver si había residuos de fitosanitarios, la Argentina son los cuadraditos estos, ¿sí? Y vemos que, bueno, en agua hay antecedentes, en alimentos procesados ni aparecemos, en alimentos destinados a animales, frutas y vegetales hay algunos trabajos, en aire hay algún trabajo, sedimento, y en suelo aparece una proporción importante. ¿Y cuál es la conclusión de este trabajo? ¿Por qué se dan estas diferencias en los países latinoamericanos en cuanto a que hay brechas de conocimiento y que hay una disparidad importante? Brasil contribuye 45%, después cae México y Argentina en 15% y el 13%. La mayoría se refiere a compartimientos de aguas, superficial o subterránea, pocos estudios sobre alimentos procesados, fruta, verdura y suelo, limitada información de otros contaminantes, pocos trabajos referidos a programas oficiales de monitoreo, que seguimos analizando a lo sumo arsénico y flúor en agua para ver si es potable o no, y pocos trabajos de laboratorios que están equipados con la capacidad analítica adecuada.
una gran limitante para trabajar. No se puede trabajar si no contamos con los laboratorios, el equipamiento y las capacidades en recursos humanos adecuadas para tal fin. ¿Cuáles son los próximos pasos en la ciencia latinoamericana? Esta es la conclusión del trabajo. Incentivos de cooperación con Europa, con Estados Unidos, entre los distintos países, en la búsqueda de una construcción científica, ¿no? Mejorar las inversiones e investigaciones relacionadas con el medio ambiente y el seguimiento de los contaminantes emergentes en América Latina, que está muy relacionado con una masiva agricultura y otros contaminantes relacionados con la industrialización, pero bueno, lo que plantean es que haya programas de monitoreo, estatales diríamos, ¿no? Los contaminantes tienen que tener una prioridad en las cuestiones ambientales y en las agencias reguladoras, y hay otros productos como productos farmacéuticos, cafeína, estrógenos o otros productos que también merecen su estudio y que no todo pasa por los productos fitosanitarios. Otros pasos que deberíamos tener en la agenda argentina, y esta me los atribuyo a mí misma: implementación del uso de indicadores armonizados. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener la posibilidad de compararnos hacia atrás, cómo vamos evolucionando en el uso de los fitosanitarios, en la sostenibilidad de nuestros sistemas, en la certificación, porque si se certifica algo es con indicadores. Cómo nos podemos comparar con otros países. Y esto cada vez la presión global es mayor. Requieren tener información de cuál es nuestro estatus, así como alguna vez hablábamos del estatus sanitario por aftosa, cuál es nuestro estatus sanitario respecto al uso de los fitosanitarios. Intensificar los estudios de evaluaciones de riesgo, esto lo va a desarrollar seguramente o lo va a comentar Julie, alguna mención hará. Implementación del uso de modelos de simulación, contar con información de base de los parámetros que les comentaba, y los modelos nos permiten anticiparnos, nos permiten realizar distintos escenarios de cambio climático, qué va a pasar con el cambio climático y el movimiento de fronteras productivas, y qué va a pasar en el medio con los fitosanitarios, que por más que haya nuevos productos que puedan llegar a reemplazarlos, seguramente se darán en una transición. Intensificar los estudios y prácticas para el manejo, la mitigación y la remediación. Tenemos en el INTA, inclusive hace años que se viene trabajando en estas cosas. Recientemente hemos lanzado la nueva cartera de proyectos que incluyen todos estos temas, pero hay que salir mucho más fuerte al medio para mostrar todo lo que hacemos y las estrategias que tenemos hoy para ya ser implementadas. Implementación de las prácticas de manejo de cultivo de plaga para la reducción de fitosanitarios, bueno, ya lo comenté, tiene que ver con lo anterior. Y contar con estadísticas actualizadas del mercado nacional de fitosanitarios. Si bien CASAFE periódicamente publica el uso de fitosanitarios, es un dato global del país. No tenemos discriminado primero por principio activo, que eso es el dato que verdaderamente nos serviría. Por otra parte, se puede contar con otra información de la trazabilidad regional, por provincias, por cultivo. Falta mucha información para que verdaderamente podamos usar ese dato para construir algo mejor, para decir vamos hacia un lado, corrijamos, este cultivo es el que está más comprometido, o las plagas, ¿no? Relacionarlo con las plagas. Nos hace falta mucha información estadística, porque inclusive hay años que no la tenemos. Y contar con una ley de agroquímicos nueva, que tenemos una del año 56. Creo que han cambiado rotundamente los sistemas productivos para que, digamos, que una ley de fitosanitarios que cambió rotundamente su uso nos sirva actualmente. Bueno, yo no tenía nada más, me pasó un poquito. Gracias. Le agradecemos a Jorgelina. Estaba como los mozos, ¿vieron cuando
uno quiere que el mozo lo mire para que nada, no miraba y iba para adelante nomás. Bueno, vamos a la segunda presentación, que es de Ana Clara Caprile. Es ingeniera agrónoma y magíster en ciencias del suelo. Es investigadora de la estación experimental del INTA de Pergamino, y sus principales líneas de trabajo son destino ambiental de fitosanitarios y el manejo y conservación de suelos y agua. El título de la charla: residuos de fitosanitarios en el suelo. Bueno, buenas tardes. Bueno, como la charla decía, residuos de fitosanitarios en el suelo y cómo cambian la cantidad de residuos que encontramos en el suelo según los sistemas de producción. Como introducción, y lo voy a hacer breve, porque ya Jorgelina habló bastante introduciendo el tema, si usamos fitosanitarios y además de cumplir su función de control, se distribuyen en el ambiente, en las distintas matrices ambientales, y esa distribución consiste en una pérdida para los lotes de cultivo, y como es una pérdida para los lotes de cultivo, es una contaminación para los ambientes adyacentes. Más. La utilización continua de los fitosanitarios genera su acumulación en el ambiente, y el suelo puede cumplir la función de disipación, de actuar como reactor, de degradar, de retener, pero el tiempo que tarda para degradarlos puede llevar a lapsos mayores cuando las cargas contaminantes han sido altas y continuas. Bueno, ¿cómo estudiamos esto desde INTA? Aprovechamos que teníamos un ensayo de larga duración que comparaba sistemas de producción. Este ensayo empezó en el 2006. El objetivo es comparar sistemas de producción. Uno era un monocultivo de soja, como se hacía en el 2006, como lo haría un productor de nuestra zona. Yo soy de la zona de Pergamino, el ensayo está dentro del experimental de Pergamino, sobre un argidol típico. Sería Pergamino y en una situación de loma. Y el otro sistema de producción que íbamos a comparar era una rotación: maíz, soja y trigo, soja. Todo sobre siembra directa, y para la aplicación de fitosanitarios se usaban en la rotación nada más el umbral de daño para el control de plagas. Después de 9 campañas, de lograr 3 veces el ciclo de la rotación y 9 cultivos de soja, hicimos nuestro primer muestreo de fitosanitarios. Pero después volvimos a hacer otro muestreo ya en el 2022, y ya conociendo lo que nos había dado previamente, y ahora sigo, en el 2015 hicimos otro muestreo porque queríamos intensificar la rotación. El monocultivo lo dejamos porque era como nuestro testigo, y desde el 2018 le metimos cultivos de cobertura. Ahí hicimos el segundo muestreo. Pero para elegir qué fitosanitarios íbamos a determinar, tuvimos que hacer un recuento, usar todo el Excel que teníamos con todas las aplicaciones de fitosanitarias y ponernos a sumar año por año cuántas aplicaciones tuvimos, qué producto utilizamos, y pasarlo todos a principio activo. Así fuimos viendo que a lo largo de todas las campañas, acá lo fui juntando por rotación, por cada 3 años, por eso dice primer ciclo, segundo ciclo. Lo que más utilizamos, como comentó Jorgelina, que es lo que más se utiliza, son herbicidas. En general hay una tendencia en utilizar más herbicidas en el monocultivo de soja que en la rotación, pero estamos bastante cerca. El segundo grupo que usamos son insecticidas y fungicidas bajo, pero en general hay más fungicidas utilizados en la rotación que en el monocultivo de soja. Acá vemos cómo se fueron acumulamos a lo largo de los años todos estos kilos de producto activo por hectárea. Y vimos que a partir del año 2009-2010 tuvimos como que se nos separaron las curvas entre la rotación y el monocultivo de soja. Esto vino de la mano de este problema, se nos desmalizaba el monocultivo de soja, empezamos a usar más herbicidas. Y esto nos llevó a ver cuántos litros como producto comercial de glifosato usábamos por hectárea por año. Y descubrimos que utilizábamos 8 litros, que no es poco, en una rotación, contra
11 litros en un monocultivo de soja, y esto está sacado hasta la campaña 2021. Bueno, ¿cómo muestramos esto? ¿Cómo hacemos para ver qué residuos fitosanitarios teníamos en los sistemas de cultivos? En el primer año hicimos el muestreo hasta 1 metro de profundidad. Fuimos separando los espesores del suelo, teniendo en cuenta la carta de suelos de la serie Pergamino y conociendo ya, después de muchos años de muestrar en estas series de suelo, cómo dividirlos. Y además, quisimos ver cómo se escapaban del sistema. Para eso hicimos simulaciones de lluvia. La foto del medio, lo que se ve ese es un simulador de lluvia. Lo que nos permite es poder ver qué intensidad de ponerle para simular que llueve y juntar los escurrimientos que se generan de esa lluvia. Por eso tiene, si se ve ahí cómo se va viendo cómo se va el escurrimiento y cómo ese escurrimiento va juntando también sedimentos. Todo eso lo juntamos y lo que hicimos también es medir fitosanitarios ahí. Y en el 2020, como ya sabíamos que había dado en el 2015, solamente lo hicimos a 20 centímetros los muestreos. Lo primero que quisimos ver es que si realmente había diferencia entre las dos secuencias de cultivo, las condiciones del suelo. Entonces, acá es un resumen de las variables más importantes que nos dieron para decir que realmente era diferente la rotación versus el monocultivo de soja. En la rotación, por supuesto, teníamos más biomasa, la infiltración acumulada era mayor y además el escurrimiento era menor. Entre las variables edáficas, solamente les muestro la de 0,5, había un sistema poroso más estable, el pH era más alto, pero esto viene dado porque se aplican más fertilizantes en una rotación que en el monocultivo, y teníamos más masa de carbono, más fósforo, más azufre en la rotación que en el monocultivo, y todas las variables biológicas, que son las últimas 3, estaban mejores. Entonces ahí podíamos decir que la rotación era mejor que el monocultivo. Y por eso empezamos a ver estas diferencias cuando vimos la concentración de fitosanitarios en el perfil del suelo. Esto parece chino básico, discúlpenme, pero no había otra forma de mostrarlo más gráfico. Después de ver todas las cosas que habíamos aplicado, elegimos 3 fungicidas, 2 insecticidas y 4 herbicidas. Acá lo único que falta mostrar es el mexsulfurón, porque no dio ninguna de las muestras dio positiva. Pero pudimos ver que entre los fungicidas solamente los encontrábamos en los primeros centímetros del suelo. Y en mayor proporción en la rotación que en el monocultivo. Y teníamos, en este único caso, teníamos diferencias que en el monocultivo de soja tenía menos concentración de, en este caso es azocistrobina, en los primeros centímetros que en la rotación. Uno se esperaría encontrar más fitosanitarios en el monocultivo que en una rotación, pero no es así, porque en la rotación se retienen más. Por eso nos encontramos de esta forma. Entre los insecticidas, el clospirifos es uno que nos salió en varias muestras y en profundidad. Esto nos habla de los drenajes, de la lixiviación de los productos. 2,4-diatracina también es algo que sale mucho, sobre todo atracina, pero sin diferencias entre los dos. Y solamente encontramos una diferencia puntual, que es la atracina en el 0,5 del monocultivo de soja, que también es más bajo que en el 0,5 de la rotación. Y el glifosato estaban muy pocas muestras, pero también en todo el perfil, pero lo que más encontramos es AMPA. AMPA es el metabolita de degradación del glifosato. Ese sí es un metabolito que siempre está presente en suelo y es por la degradación del mismo. Como no podíamos ver nada por espesor, empezamos a pasarlo a cantidad. Lo anterior era concentración, esto es cantidad. En cantidad sumamos toda la cantidad de cada uno de los principios activos en el metro de profundidad. Y ahí empezamos a ver diferencias. La acisostrobina se acumula más en la rotación, lo mismo pasa con el clospirifos, el 2,4-D y el glifosato. En general, cuando tenemos diferencias entre los dos sistemas de cultivo, siempre hay más retención en las rotaciones.
Ahora cuando vamos a ¿qué perdimos por agua de escurrimiento? ¿Qué fitosanitarios perdemos por agua de escurrimiento? Acá encontramos otra dinámica, porque mucho depende de las propiedades químicas de cada uno de los fitosanitarios que encontramos. Si acisostrobina la encontrábamos mucho en suelo, en agua no la encontramos. A diferencia de el ciproconazolo, que lo encontramos más. Y vemos que las concentraciones, por más que sean mínimas, el agua de escurrimiento de un monocultivo de soja tiene concentraciones más altas que en la rotación. Hay muchos productos que no los detectamos o los detectamos con baja cantidad. Tiene que ver de nuevo con las propiedades del producto. El 2,4-D lo encontramos en bastante concentración, pero muy variables las concentraciones, así que no podemos decir que haya diferencias. Y la atracina de nuevo tiene la misma dinámica que el ciproconazole, donde las concentraciones de esos escurrimientos en el agua de lluvia son mayores. Entonces lo otro que dijimos, bueno, los sistemas estos de producciones son como cajas negras, porque metemos, pero no terminamos de entender bien quién sale. Los dos sistemas de producción tienen diferentes momentos de aplicación y diferentes cantidades de aplicación de todos los productos, porque depende de lo que se necesite en ese momento. Entonces una forma de relacionar esto es cuánto de lo que aplicamos lo retuvimos o lo perdimos. En este caso hicimos esto para escurrimiento. Me faltó decir que en los escurrimientos solo pudimos analizar el agua, no pudimos analizar los sedimentos. Los escurrimientos es una parte agua, una parte sedimentos. Los diferentes fitosanitarios a veces van a estar más presentes en agua que en el sedimento o al revés. La cantidad que se perdió de ciproconazole en relación a lo que se aplicó fue siempre mayor en el monocultivo de soja. Y lo mismo pasaba para la atracina. En cambio, las cantidades retenidas en el suelo siempre se retuvo más en general en la rotación que en el monocultivo de soja. Pasa para azocistrobina, para clorpirifos y 2,4-D. Y hay un caso muy particular que es lo que pasa con la atracina. La atracina es un producto que se aplicó durante mucho tiempo en este ensayo, porque antes que iniciar era un ensayo que se usaba para maíz, la producción de maíz en la experimental. Entonces el suelo estaba acostumbrado a que le apliquen atracina. Como el suelo estaba acostumbrado a que le apliquen atracina, y en la rotación también teníamos maíz, donde aplicamos más atracina, el suelo estaba acostumbrado a degradar la atracina. Por eso tenemos menos atracina en estos tipos de suelos. Viendo todos estos datos, del 2015 lo que pudimos hacer es armar un modelo conceptual, donde vemos que en general en las rotaciones se aplican menos fitosanitarios que en los monocultivos. Además de aplicarse menos, como hay menos escurrimientos, y esos escurrimientos a su vez son menos concentrados, las pérdidas totales son menores. Pero hay mayor retención. Que haya mayor retención sí es una buena noticia, porque el sistema en el suelo de las rotaciones son sistemas porosos más estables, con mayor cantidad de carbono, mayor cantidad de nutrientes, lo que promueve una actividad biológica mayor. Que tenga más tiempo retenido quiere decir que hay más tiempo para que los microorganismos puedan degradar estos plaguicidas y no se pierdan en los ambientes adyacentes, que no se pierdan hacia abajo, hacia las aguas subterráneas, y que no se pierdan por escurrimiento. Pasa todo lo contrario en un monocultivo de soja. Bien. Volvemos al 2020. Dijimos, bueno, vamos a ver si se repite esto que iniciamos en el 2015, a ver si sigue pasando lo mismo o lo que encontramos fue coyuntural esa vez para nosotros. Lo que pudimos ver, y esto ya es medio pesado, es que siempre que hubo en suelo, estamos hablando en suelo, 0,5-0,20 centímetros. Lo que pudimos ver en que en las rotaciones de nuevo se cumplía lo mismo. Siempre hay mayor retención de los diferentes productos en una rotación que en un monocultivo de soja. Nos pasó para glifosato, de nuevo,
nos pasó en profundidad, seguía pasando en profundidad para AMPA, que es el metabolito de la degradación del glifosato. Nos seguía pasando para atrazina, azocistrobina y cicloproconazole. Los dos fungicidas tienen una dinámica que se repitió muy bien. De siempre hay más en los primeros centímetros de suelo, en mayor cantidad en las rotaciones que en los monocultivos. Y clorpirifos no fue desapareciendo ya, pero también porque clorpirifos es un producto que dejamos de utilizar. Entonces, si bien sigue apareciendo, pero va desapareciendo las concentraciones y las cantidades. Y ahora, de este ensayo que empezó en el 2006, otro de los sistemas de producción era una producción orgánica. En esta producción sí se hacía laboreo, no se aplicaban fertilizantes ni tampoco fitosanitarios, y lo que hacíamos era hacer una rotación soja, vicia, maíz y avena. Y a partir del 2017 decidimos cambiarlo porque la verdad que la rotación ya no daba para más, se nos comieron las malezas. Hicimos una pastura porque ya necesitábamos cortar, teníamos un gran problema de sorgo de Alepo nosotros en este ensayo, y con la pastura logramos revertir esa situación. En esta pastura lo que hacíamos era confección de rollos y extracción de los rollos, porque teníamos la idea de que si había algo, sacarlo. Hicimos los muestreos muy parecidos a los que hicimos con el otro en el 2015 y en el 2020. Acá las dos veces fuimos hasta el metro de profundidad. Los fitosanitarios estos fueron... ¿Qué fitosanitarios hicimos? Porque no hicimos un screen de fitosanitarios porque no daba el momento. Entonces elegíamos fitosanitarios que hayan sido aplicados en el campo alrededor del sitio de estudio, y tuvimos en cuenta toda la historia previa de este ensayo donde se producía maíz. En el 2015 esos son los fitos que se aplicaron, se midieron, no se aplicaron, y en el 2020, ya sabiendo lo que habíamos encontrado en el 2015, elegimos algunos otros para seguir estudiando. Sí. Entonces, en el 2015, ¿qué encontramos hasta el metro de profundidad? Clorpirifos lo encontramos después de 9 campañas de que se inició el ensayo orgánico. Encontramos clorpirifos, si bien con bajas concentraciones, pero en toda la profundidad. 2,4-diatracina, también en profundidad. La atracina siempre presente en todas las muestras que sacamos. Y glifosato solamente en las primeras centímetros del suelo. ¿Esto de qué nos habla? Cuando encontramos algunos productos y en profundidad, estamos hablando de deposiciones de estos productos viejas, porque son muy persistentes y siguen estando presentes en estos suelos. Pero cuando empezamos a contar productos en los primeros centímetros del suelo, ahí empezamos a pensar, estos son deposiciones recientes. ¿De dónde pueden venir? Volatilización, agua de lluvia, no sabemos, pero ahí no fueron aplicados y lo tenemos presente en los primeros centímetros nada más. Bueno, los fungicidas, hipermetrina y melsulfurón no los puse, pero porque no los detectamos directamente. Repetimos lo mismo en el 2020 con una pastura, después de que tenía 3 ciclos la pastura. En todas las muestras que medimos, que fueron las mismas cantidades, lo que nos pasó que nos bajó mucho la cantidad de detecciones que teníamos, y además bajaron mucho las concentraciones de las cosas que encontramos. Antes teníamos clorpirifos en todo el perfil y ahora lo encontramos en una sola muestra perdida. El 2,4-D nos desapareció. Y la atracina, si bien está bastante en los primeros centímetros, ya las concentraciones eran tan bajas que no se pueden medir. O sea, no se pueden cuantificar, sí están presentes. Y el glifosato y el glifosato y el AMPA las encontramos en 4 muestras, pero ahí en profundidad, y ahí ya no tenemos un porqué muy claro. Y el acetaclor, que era el otro que sumamos porque veíamos que era aplicado alrededor, no lo encontramos eso.
Eso fue una buena noticia para nosotros. ¿Por qué las diferencias entre estos 2 años? Primero, al cambio del tiempo de ocupación. Antes había, si bien había 4 cultivos, había momentos que el suelo estaba descubierto. Habiendo una pastura, el suelo permanentemente estaba ocupado, permanentemente los microorganismos estaban actuando y degradando. O sea que vimos que había un efecto fitorremediador de la pastura en ese suelo que tenía plaguicidas. Y bueno, como les decía, que la biomasa activa y la gran generación de biomasa es lo que ayuda a mayor actividad biológica y a una mayor degradación y remoción. Y para terminar, esto no lo voy a poner, pero como después viene Julie, yo sé que le va a servir. Estudiamos los fitosanitarios en sedimentos. Antes lo estudiamos en agua, ahora en sedimentos, en la parte sólida. Pero nos fuimos a estudiarlo a nivel de lote de productores. Esto se hizo en la cuenca del arroyo Pergamino. Y en este caso hicimos 19 simulaciones de lluvias y las íbamos poniendo en lotes donde estaban en loma, media loma y bajos. Y ahí hicimos un screening de fitosanitarios porque no sabíamos que habían aplicado y no sabíamos de dónde venían las contaminaciones. De esos 41 residuos que nosotros analizamos, encontramos todos estos, ya no me acuerdo cuántos eran, pero de nuevo, epoxiconazole y tebuconazole, que son 2 fungicidas muy parecidos al euconazol y a la zoxidimina que estaban en el otro, de nuevo lo encontramos en todas las muestras. Lo mismo que la tracina, la fluorocrodidona y ese metolaclor. Fíjense que tienen diferentes escalas. El primer gráfico las concentraciones son un poco menores y en el segundo gráfico donde está 2,4-D, acetaclor, atracina, glifosato y AMPO, las concentraciones son un poco mayores y están muy preferentes. Y vimos que había patrones en la distribución de los herbicidas de esas simulaciones. Pudimos ver que el glifosato y AMPA, las concentraciones eran mayores en las lomas y en las medialomas. En las lomas y en las medialomas es donde se hace agricultura en nuestra zona. Ahí murió. Me pasa la... Ahí está. En cambio, el 2,4-D, el acetoclor y ese metolaclor tenían mayores concentraciones en los bajos. En los bajos que nosotros utilizamos para hacer simulaciones de lluvias eran pasturas naturales donde había ganadería. O sea, ¿por qué se acumulan estos herbicidas en esas zonas bajas donde no son aplicados? Y encontramos que la tracina, ese es un metabolito de la tracina y la fluoroquinolona, se distribuyen uniformemente en todo el paisaje y esto también tiene que ver con las propiedades de cada uno de los herbicidas. Si son más móviles, si son más solubles, si son más adheridos a las partículas del suelo. Acá hay toda una explicación de atrás. Y como conclusión, las secuencias de cultivos más diversificados bajo siembra directa desarrollan una elevada cobertura vegetal, propiedades edáficas indicadoras de alta fertilidad, cercanas a la superficie, y permitirían disminuir las pérdidas por escurrimiento y retener y filtrar más fitosanitarios dentro del suelo que las secuencias menos diversificadas. O sea que es muy importante aumentar la permanencia si bien vamos a aplicar, es importante aumentar la permanencia de estos fitosanitarios dentro del suelo para que puedan ser degradadas por la actividad biológica y esto se puede lograr estimulando la biota, a incrementar los aportes de residuos, la diversificación y los tiempos de ocupación del suelo. Eso es muy importante, aumentar los tiempos de ocupación del suelo para disminuir los escurrimientos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y pasamos. Julie Broder, doctora en toxicología ambiental, investigadora de CONICET, con su lugar de trabajo es el INTA Castelar y es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Toxicología Ambiental. Y el título de la disertación es Cuando el fitosanitario se transforma en contaminante.
Gracias, Santiago. Gracias a Presi por la invitación. Un gusto estar acá. Buenas tardes. Bueno, seguimos hablando de fitosanitarios. Un tema que está al centro de muchos debates hoy en la sociedad, ¿no? ¿Y por qué será? Básicamente es por la dualidad del asunto, porque los fitosanitarios, por un lado, tienen beneficios, protegen los cultivos, aumentan la producción, pero también tienen inconvenientes, promueve la resistencia genética y pueden llegar a contaminar el ambiente. Y eso hace que si uno no tiene una visión global del asunto, el panorama general, es muy fácil entrar en posiciones encontradas, estar de desacuerdo. Hay que ver todo el asunto para entender qué está pasando. Entonces, como contaminantes, los fitosanitarios son una categoría aparte. ¿Por qué? Porque son sustancias que son diseñadas por ser tóxicas. Tóxicas hasta las plantas, hacia los hongos, hacia los insectos. Estamos hablando de herbicidas, fungicidas, insecticidas, ¿no es cierto? Y además son liberados intencionalmente en el ambiente, al contrario de la mayoría de los contaminantes que son liberados de manera no intencional, como en los procesos industriales, por ejemplo. Y bueno, como explicó muy bien Jorgelina, es por esa razón que los fitosanitarios son sustancias reguladas, porque toda aplicación de fitosanitario conlleva algún riesgo ecológico. Y es por eso que para ser aprobada la venta, una sustancia tiene que satisfacer las distintas etapas del proceso de registro. Ahora, el proceso de registro es complejo, es a distinto nivel. A nivel de la ecología ambiental, consiste básicamente en una evaluación de riesgo. Por un lado, estimamos las concentraciones que podrían llegar al ambiente a través de modelos matemáticos que representa la exposición que pueden tener los animales. Por otro lado, a través de pruebas estandarizadas de laboratorio, evaluamos la toxicidad de estos productos en distintos animales, lombrices, aves, algas, peces. Y después comparamos las dos series de concentraciones y decidimos si evaluamos si hay un riesgo o no para el ambiente. Y es por esa razón como la evaluación de riesgos se hace para un uso específico, 1 o 2 o 3 usos. Es importante respetar el membrete, la etiqueta, las recomendaciones de uso de la etiqueta, porque la evaluación de riesgos se hizo para estos usos. Si nosotros empezamos a usarle de otra manera, ahí ya no hay ninguna garantía que estamos usando el producto de manera segura, que no hay ningún riesgo por el ambiente. Salimos de lo que fue evaluado. Ahora, hablar de fitosanitarios en el ambiente es recordarse que el lote de cultivo es parte de un ecosistema. Un ecosistema que está constituido por factores abióticos como el agua, el suelo, aire, pero también por una multitud de seres vivos, desde la bacteria, pasando por el gusano, las plantas, hasta los depredadores grandes. Y como todos estos elementos están en un fino equilibrio, cuando se libera el fitosanitario en el lote, o mejor dicho, en el ecosistema, bueno, el fitosanitario está expuesto a una multitud de procesos que lo pueden degradar, que lo pueden modificar o que lo pueden desplazar hasta otro sitio. Y aunque se haga la mejor posible aplicación, es casi imposible que no haya un residuo, una molécula, un poquito de fuga, como dice mi compañera, hacia el agua o hacia afuera del lote. Y en el mejor de los casos, que no se salga nada del lote, que todo quede ahí, es seguro que van a ingresar insectos, aves, pequeños animales al lote y van a ser expuestos a los fitosanitarios. Es imposible separar el lote del ecosistema.
Bueno, a esa altura mis compañeras presentaron datos, ya deben saber que hay resultados en Argentina, pero también alrededor del mundo, que demuestran la presencia de residuos de fitosanitarios en distintos compartimientos ambientales. Encontramos fitosanitario en aguas superficiales, aguas subterráneas, suelo, sedimentos, lluvia, aire. Acá unos datos nuevos que tenemos, un muestreo que hicimos con Ana. Ana va a ver los resultados por primera vez acá. Ana sacó el agua, gracias Ana. Son un muestreo de agua en el arroyo Pergamino. Muestramos 4 sitios del arroyo durante un año, una vez al mes. Ahí ves lo distinto. Disculpen el inglés que estoy preparando por una publicación en inglés, pero miremos el gráfico. Vemos los distintos meses del año y cada barra es un sitio de muestreo. Tenemos 4 por mes. Los distintos colores son los distintos activos que medimos. Bueno, vemos a primera impresión es que hay herbicida en el agua del arroyo todos los meses en todos los sitios. Hay 3, 4, 5 moléculas, a veces más, en una sola muestra. Los colores nos muestran que en verde vemos metaloclor aparecer mucho, en rojo rayado flumioxacin, en gris liso es glifosato, la atracina aparece en noviembre mucho en turquesa. Bueno, también en estudios anteriores nuestro grupo de trabajo demostró la presencia en estos mismos sitios de fitosanitario en los pececitos tipo madrecita. Muestreamos en el arroyo y encontramos que 81% de los peces muestreados presentaban uno o más residuos de plaguicida. Encontramos 17 plaguicidas distintos en este estudio. Lo mismo en ranas, en los mismos sitios de Pergamino, pero también en Chivicoy y en Magdalena muestreamos 2 especies de rana y encontramos 20 moléculas distintas en las ranas. Había una o más moléculas de plaguicida, dependiendo la especie, en 40 y 57% de las ranas. Una rana tenía hasta 12 moléculas de plaguicida en su cuerpo. También hay otros modos de contaminación que no se mencionan tanto, como el tema de las semillas curadas o tratadas. A veces con las maquinarias, cargar la maquinaria, se producen derrames, o alguna vez la semilla no queda bien enterrada y estas semillas están disponibles para las aves o los pequeños roedores que pueden llegar a comerlas y intoxicarse. Y también, aunque nada come la semilla, el simple hecho que estén ahí en el suelo puede producir una contaminación, porque solamente un porcentaje del producto va a ser absorbido para la planta, el resto queda ahí en el suelo. Y bueno, puede producirse fugas hacia los ambientes acuáticos. Bueno, obviamente que el desafío es interpretar qué significan estas concentraciones que medimos. Es fácil presentar gráficos de concentraciones, pero ¿qué significa? ¿Qué significan estas concentraciones? Ese es el desafío. La persistencia, cuántos tiempos se quedan en el ambiente, presentan toxicidad aguda, crónica para algunos organismos. Eso estamos intentando entender. Intentando entender. ¿Se acuerdan de este gráfico que acabo de mostrar, ¿no? De herbicidas en agua? Bueno, en nuestro grupo de trabajo estamos expresar esos datos de concentraciones en cocientes de riesgo. Lo que hacemos es dividimos la concentración medida en agua por la concentración que genera un efecto tóxico, que es la evaluación de riesgo, ¿no? Relacionado uno al otro. Y eso porque un microgramo litro de atracina no tiene la misma toxicidad que un microgramo de flumioxacin o cualquier otro.
Entonces, relacionándole a su toxicidad, lo podemos sumar después. Entonces nos dan gráficos así más fácil de interpretar. Pasamos el gráfico de arriba a el de abajo. Viste que había una barra, tenía varios códigos de color. Sumamos el riego, todas las moléculas que estaban en la muestra de agua. Y ahí nos resulta mucho más fácil decir que acá en verde el sitio 3 tiene más riego de efecto tóxico que los otros sitios. Ahí con ese cociente, cuando es más de 1, significa que hay un riego. Entonces vemos que en los sitios 3, pero también 4, todo el año hay una carga tóxica que puede afectar, como son herbicidas, diríamos que afectan las algas y las plantas acuáticas. Y lo más probable es que en estos sitios esos organismos sean afectados y no están desarrollando su máximo potencial y cumpliendo su función ecológica, que tiene una función de alimento para otros organismos y de purificación del agua. Bueno, y si vamos a hablar de impacto, no podemos dejar de mencionar el último informe del IPBES, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. En su informe de 2019, que es el último, el IPBES concluyó que el declive de la naturaleza es sin precedente y que la tasa de extinción de las especies se está acelerando. También afirma que la intensificación del uso de la tierra es la causa número 1 de la pérdida de biodiversidad y que existen suficientes evidencias para concluir que los plaguicidas son responsables de la pérdida de invertebrados acuáticos, polinizadores y aves insectívoras. Obviamente que este informe trajo mucha preocupación a nivel mundial en distintos ámbitos, ¿no? A nivel de fitosanitario, lo que generó es que puso en duda la eficiencia del proceso regulatorio. Eso no le digo yo, son citas, son de gente internacional que llegan a esas conclusiones. Lo que se dice en la literatura internacional es que es necesario mejorar las evaluaciones de riesgo para que sean más realistas. Según ellos entiendan, es que nos está faltando fichitas al rompecabezas o parámetros a la ecuación. No estamos pudiendo interpretar y entender todo y hace que nuestras evaluaciones de riesgo no son 100% perfectas, obviamente, pues es complejo. Por ejemplo, la evaluación de riesgo y el proceso regulatorio está basado en ensayos de toxicidad, ¿no? Pero en el laboratorio trabajamos con una especie, un solo plaguicida y una exposición constante, mientras que en el ambiente son numerosas especies, son mezclas de plaguicidas, como vimos en mi gráfico, había siempre 4 o 5 herbicidas, ¿no? Sin contar los insecticidas y fungicidas, que son otros gráficos que hoy no mostraré. Y finalmente las exposiciones no son constantes en la naturaleza, ocurren en pulsos. Cuando hay una aplicación, cuando hay una lluvia, sube la concentración y después baja. Y eso no lo estamos reproduciendo en el laboratorio. También lo que no estamos estudiando es los efectos indirectos por interacciones ecológicas. ¿Eso qué es? Bueno, todos somos muy familiares con los efectos directos, la toxicidad, ¿no? El plaguicida entra en el organismo, genera una acción tóxica. Lo que no conocemos tanto son los efectos indirectos, que son cuando hay un efecto sobre una interacción ecológica, la interacción parásito-huésped o depredador-presa. Creo que la mejor manera de explicar ese fenómeno es dándole un ejemplo. Es un ejemplo del libro, es algo que ocurrió en Estados Unidos unos años atrás. Encontraban la gente ranitas así, con una patita más, con una patita menos, ¿no? Ranas deformadas. Entonces se pusieron a estudiar y alguien finalmente entendió lo que pasaba. Lo que pasaba es que
había aumentado o cambiado el uso de herbicida, ahora me olvido el detalle, pero el cambio en el uso de herbicida hacía que ahora había mortandad de fitoplancton. El fitoplancton moría, caía al fondo del río, del lago, y aumentaba la transparencia del agua. Ahora, eso hacía que el perifitón, que son las algas al fondo del río, prosperaban porque había más alimento, más luz. Ese perifitón es el alimento de los caracoles. Los caracoles son los intermediarios de los huéspedes intermediarios de los tremátodos, unos gusanitos, unos parásitos. Entonces proliferaban los caracoles, proliferaban los tremátodos, y lo que hacen los tremátodos es que si se, a veces pero si se pegan al esbozo donde nace la patita de la rana, la patita sale deformada. Entonces, por la presencia de un cambio de herbicida en el agua, veíamos esas ranas mal formadas. No porque el herbicida afectaba a la rana nunca, pero afectaba la ecología, el ecosistema. De manera indirecta afectaba a la rana. Y estos efectos son muy, muy, muy difíciles de adivinar, digamos, de incluir en el proceso de registro. Y bueno, lo que nos hace decir que para aumentar la eficacia del proceso de registro implica mejorar la precisión, las estimaciones en ecotoxicología, que es la ciencia detrás de, que es lo cual me dedico, la ciencia detrás de estas estimaciones. Y bueno, eso que estamos, nos damos cuenta que tenemos que mejorar las estimaciones, pero eso no es algo nuevo, es algo que ocurre, es un proceso continuo. Toda la historia de lo fitosanitario, la contaminación, a medida que avanza la ciencia, nuestro entendimiento de riego cambia. Es un proceso en movimiento, no es nada estanco. Como dijo Jarina, cambian las moléculas y va avanzando. Bueno, el ejemplo lo más clásico es que en 1960 el DDT estaba visto como algo modernoso, muy nuevo, nadie le tenía temor, y después en 2001 lo prohibieron. Desarrollamos la ciencia y entendimos que no era como pensábamos, había un riesgo que no habíamos entendido. Y bueno, repetidas veces en la historia eso ocurrió. Hay el endosulfán, que estuvo a la venta 57 años antes que lo prohibamos, el carbofurán, el clorpirifos, que fue prohibido hace poquito. Hay sustancias que están prohibidas en Europa, pero no acá ni en Estados Unidos, atracina, neonicotinoides. Eso porque la perspectiva de las sociedades, el avance de la ciencia no está en el mismo nivel en los distintos países, y bueno, eso hace que va cambiando el conocimiento y va cambiando las decisiones que tomamos. Es un proceso en movimiento. Bueno, ¿y por qué les cuento eso? No para asustarlos, no para deprimirlos, sino para tener esa visión global de la cual hablaba al principio. Tenemos que entender bien lo que está pasando para tomar las buenas decisiones y para actuar de manera responsable. ¿Qué podemos hacer? Hay que utilizar el fitosanitario de manera responsable, reduciendo su uso al mínimo necesario. Hay que buscar alternativas, hay que respetar las etiquetas y hay que usar las buenas prácticas agrícolas. Y todo lo que se les puede ocurrir para hacer este proceso mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julie. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sobre el daño sobre las abejas, ¿hay algún índice? Este tipo de trabajo no sé si se hizo. Se trabajó mucho sobre las abejas. Obviamente, como dije, el informe del IPBES
concluye que hay un efecto sobre los polinizadores y las abejas. Es uno de los pocos organismos que se considera comprobado el efecto. Sí, me quedé enganchado con lo de la ranita. Me parece que también el trabajo que están haciendo de base me parece fantástico, porque si no inventamos situaciones mágicas. Pero también saqué un balance. 3 especies se vieron beneficiadas: las algas, los caracoles y los nematos. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que presentar todo el aspecto y no irnos con un problema en la cabeza. Estuve en una charla anterior donde comentaban que el lisofón tiene la misma toxicidad que el glifosato, pero no lo decimos, no sé por qué tenemos ese temor. Y una pregunta más es: ¿por qué tomamos un solo derivado de uno de los productos, que es el glifosato, y no de las otras sustancias? No, depende de los laboratorios y que tengan los patrones. No todos los laboratorios tienen todos los patrones para estudiar todos los derivados de cada fitosanitario. De glifosato en general el único que se tiene es AMPA. Pero el AMPA también es un producto de degradación de los detergentes fosforados. Y la atracina, en general hay laboratorios que sí tienen varios metabolitos intermedios, y sobre todo pasa para los clorados, que los laboratorios estudian eso. Depende de si el laboratorio tiene el patrón o no. Que hagamos más o menos, cuando yo dije, hicimos un screening, depende de cuántos patrones tenga el laboratorio y que lo tenga puesto a punto en esa matriz que vamos a estudiar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quedaba una pregunta, Jorgelina, por el tema de los indicadores armonizados. Si podés aclarar un poquito o querés ampliar el concepto. No, existen distintos indicadores de lixiviación, de volatilización, de riesgo del operario, las evaluaciones de riesgo de alguna forma. Inclusive Europa los tiene, que los utilizan justamente para ver la evolución que van teniendo en cuanto al uso y al impacto del uso de los fitosanitarios en el ambiente. Y a nosotros nos pasa que en Argentina, lo que se puede apreciar desde los proyectos que llevamos adelante, que muchos de nosotros, investigadores, utilizamos indicadores, pero a veces son los que nos resultan más prácticos, los que están más a mano, el que me siento más cómoda trabajando, y esto dificulta inclusive comparar, porque no estamos comparando con la misma unidad de medida, diríamos de alguna manera, ¿no? Y si empezamos a utilizar estos indicadores armonizados, también nos permite la comparación con otros países, nos permite ubicarnos en el escenario global, también adoptar estos indicadores que ya están referenciados como que sirven, y si bien suelen tener ajustes, como explicaba Julie, hay cosas que se empiezan a identificar que deberían ser integradas, son de utilidad. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. No, es en general. En algún momento algún investigador en Estados Unidos evaluaba el costo ambiental del uso de diferentes productos insecticidas, y así aquellos que eran de menor impacto ambiental obviamente tenían un menor costo, pero en la realidad en el costo que pagaba el productor era mucho mayor porque la selectividad se paga. Mientras que aquellos que la baja toxicidad se paga. Es decir, que aquellos que son más selectivos, de menor impacto ambiental, específicos, etcétera, son más costosos que, por el contrario, aquellos que son más tóxicos, más agresivos para el ambiente, más riesgosos para el operario y demás, son más baratos. Entendiendo que quizás porque ya hayan amortizado su vida útil, es su valor. Pero sin embargo,
creo que ese costo ambiental no se ha traducido, y sobre todo la responsabilidad ambiental de quienes los liberan, ¿no? Que en algunos casos, bueno, lo vemos hoy con los envases, que de algún modo a través del programa de Campo Limpio se le está asumiendo. Pero hoy creo que de algún modo se debe premiar o castigar a aquellos productores o profesionales o empresas que están involucradas en el diferente tipo de productos agroquímicos que tienen diferente impacto ambiental. En este momento nadie paga ese costo. El matar enemigos naturales, el de matar aves, etc. Entonces, yo no sé si en ese sentido la discusión está planteada en algún lugar, porque de algún modo hay que buscar un valor para ese costo, y alguien lo tiene que asumir. Por lo menos que se convierta lo recaudado en programas de investigación, en programas de educación, en programas que sirvan para compensar de algún modo este tipo de problemas que estamos generando con aplicar tecnologías que intentan producir mejor, pero muchas veces con consecuencias negativas e indeseables, ¿no? Gracias. ¿Quiere alguno comentar algo? Acá lo que juega primero es si el producto tiene un registro o no. Entonces, creo que la puerta de entrada es el registro. Pues si está registrado, podemos usarlo. Entonces, creo que eso es un antes o un después. O bueno, Julie lo planteó, cuando se usan mal o se usan en cultivos o destinados a plagas para las cuales no tienen registro. Ahí empezamos a profundizar el problema. Pero es verdad lo que usted dice, pero creo que en tanto y en cuanto estén registrados no hay mucho por hacer más que la responsabilidad primero profesional y en definitiva cuidar el medio ambiente son valores. Es ética, es poner los valores al servicio de la toma de decisiones. Y sí, hay un valor económico atrás también que siempre entra en la ecuación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles a Julie, a Ana y a Jorgelina. Muy bueno. Muchísimas gracias por venir.